que ya, por ejemplo, nos ha tocado ir a escuelas, aprender y tantas cosas que Dios nos enseña y ministra nuestra vida directamente, pero la oración es una de las bendiciones más grandes que tenemos, en que Dios sea Él mismo enseñándonos, dándonos ejemplo cómo debemos orar. Le decía las veces pasadas, los discípulos caminaron con Jesús, lo vieron hacer muchísimas cosas, los milagros más sorprendentes, lo vieron resucitar muertos, lo vieron hacer tantos milagros, lo vieron proveer al que no tenía, multiplicar la comida, hacer tantas hazañas. Sus discípulos estaban con Él de día, de noche, siempre con Él en medio de la oración. Y cuando ellos se acercan a Él, no le dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a hacer los sermones más efectivos, enséñanos a hacer los milagros más grandes que has hecho, las sanidades que haces. Y yo le aseguro que tenían muchísima necesidad de cualquiera de esas cosas. Puedo creer que entre las multitudes había gente que estaba necesitada de provisión de algo. Quizás había gente que necesitaba provisión en sus finanzas, gente que tenía un enfermo en casa, y pudieron haberle dicho a Jesús: enséñanos a hacer esto, a ser más efectivos en esta área, en nuestra vida, tener más dominio, enséñanos otras cosas. Pero los discípulos lo que le pidieron a Jesús fue: enséñanos a orar. ¿Y saben qué me llama mucho la atención? Que ellos hacen esta petición a Jesús después de que ellos lo ven orar, porque dice: estaba Jesús orando en un lugar. Quiere decir que ellos estaban alrededor, y mientras observaban a Jesús, nació en su corazón el deseo de aprender a comunicarse con el Padre. Creo que no era tanto las frases tan lindas que Jesús podía expresar, no creo que era tanto el quebrantamiento que Él tenía, sino creo que ellos admiraban la conexión, la comunicación que Jesús mantenía. Y yo creo que más allá de eso, algo que se preguntaban, porque yo creo que a todos nos cuesta tener una vida de oración constante, perseverante. Incluso encontramos a los discípulos durmiéndose cuando Jesús les pide: ayúdenme a orar. Regresan, no pudieron orar, ayúdenme. Entonces creo que ellos se preguntaban: ¿qué hay en las oraciones de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús experimenta cuando ora? ¿Qué es lo que Él siente? ¿Qué es lo que provoca en Él, que lo motiva a estar todos los días buscando el rostro de su Padre? Dice que Él se apartaba para orar, a veces en las madrugadas, cuando tenía que tomar decisiones importantes, pasaba toda la noche orando. Dice la palabra, cuando iba a elegir a sus discípulos, a sus apóstoles, pasó toda la noche orando para poder elegirlos. Entonces, quizás el ver todas esas cosas, como sus decisiones eran sabias y lo llevaban siempre a ver victorias, quizás eso movió su corazón. Ahora yo le pregunto: ¿qué se movería en el corazón de usted esta noche? ¿Qué le movería a decir: quisiera aprender a orar? Todos los que estamos aquí sabemos orar. A mí me falta aprender aún más. No sé, pregúntese eso a usted mismo. ¿Le gustaría aprender a orar? ¿Le gustaría que Jesús le enseñara a orar? ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús nos va a enseñar a orar en esta noche, amén. A través de su palabra nos va a enseñar, porque cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, Jesús les enseñó cómo hacerlo. Él les respondió: cuando ustedes oren, van a orar de esta manera. Y ahí es donde les da esta guía de oración, el Padre Nuestro. Y vamos a estar aprendiendo su profundo significado de esta oración, porque entendemos que Jesús no les dijo: lo van a repetir y van a estar repitiendo el Padre Nuestro. Cada vez que quieran orar, repitan el Padre Nuestro, sino Él les da un modelo de oración, una guía de oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí usamos la guía del Padre Nuestro cuando oramos? A ver, sea sincero, levante su mano el que lo haga. Es poderoso cuando podemos comprender el significado, la profundidad que encierra esta corta oración.
Quizás son 2 renglones que nos enseñan cómo orar y cómo tener una vida efectiva de oración. La oración no es fácil y sobre todo creo que en el cristianismo se da mucho, y le digo en el cristianismo porque en la religión tradicional todos sabíamos rezar, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué aprendíamos? Porque lo repetíamos constantemente nos tenían ahí el Padre Nuestro, las Aves Marías, el Rosario, y sabíamos rezar, pero orar, creo que los padres no nos enfocamos mucho en enseñar a nuestros hijos desde pequeños a tener esa comunicación con Dios, esa relación con Dios. Así es que Dios nos va a ir enseñando a través de su palabra y vamos a ir parte por parte. Y la primera parte que nos dice aquí inicia diciendo Padre nuestro. Padre nuestro. Esto es muy importante porque está describiendo un padre, pero lo primero que nos enmarca es que ese padre es nuestro padre. O sea, hay un padre, pero está diciendo es mío. Cuando usted se acerque a Dios, y yo sé que esta parte es difícil, hay muchas personas que no pueden visualizar a Dios como padre por 2 razones: la religión y la figura paterna que hemos tenido aquí en la tierra. Muchos de nosotros, a mí me pasó en el inicio, no podemos visualizar a Dios quien realmente Él es como padre, ni acercarnos con esa confianza. Llegábamos a la iglesia y nos decían, cuando usted se acerque a Dios, acérquese como se acercaría a su padre. ¿Y qué imagen venía a su mente? Si cuando su padre llegaba, usted corría a esconderse. Entonces dice, ¿cómo voy a acercarme a mi padre como me acercaba a mi padre físico? Si cuando mi padre llegaba, lo que hacía yo era correr a esconderme. Entonces eso a veces nos causa conflicto y no podemos entender y no podemos visualizar a Dios como padre porque tenemos esa imagen errónea, o algunos también han crecido sin padre, entonces no saben lo que es el amor de un padre, no saben cómo es que un padre amoroso se relaciona con sus hijos, y no podemos visualizarlo como Jesús nos dice que nos acerquemos a Él. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro Padre que está en los cielos es totalmente diferente a nuestro Padre aquí en la tierra. Aunque usted tenga el mejor Padre, ningún Padre terrenal pudiera suplir a plenitud todo lo que Dios nos da y nos ofrece. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que somos hijos de Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios como padres como hijos, si primero no aprendemos o entendemos que Él es nuestro Padre. ¿Cómo somos nosotros hijos de Dios? Quiero que utilicemos algunas escrituras para entender cómo nos convertimos en hijos de Dios. Estamos acostumbrados a decir todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Ahora yo le pregunto, ¿todos somos hijos de Dios? Pero si a todos Dios nos hizo, ¿cómo no somos todos sus hijos? Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Primero Dios inicia en la palabra presentándose como el creador. Él creó todo lo que existe y todos nosotros somos creación de Dios. Todos compartimos ser creación de Dios, pero hijos, no todos somos hijos de Dios. Lo dice la palabra, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? En Juan 1:12, vaya ahí por favor, y el que lo encuentre primero lo lee fuerte. Juan 1:12. Cuando lo encuentren, léalo fuerte. Escuche bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, hasta ahí. Dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos hijos de Dios y podemos acercarnos a Él como Padre?
los que le hayamos recibido. Ahora, si alguien en esta noche está en este lugar y no le ha recibido y piensa que no se puede acercar a él como padre, pues hoy puede recibirlo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora quiero que vaya a Gálatas 3:26 y ahí nos dice cómo nos convertimos en hijos de Dios. Nuevamente nos confirma cómo me convierto en hijo de Dios. Cristo, hermano, no es un mito. Cristo es una realidad que ha transformado la historia de la humanidad, incluyendo nuestra vida. Y aquí en Gálatas 3:26 dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Necesitamos tener fe en Jesús para poder ser hechos hijos de Dios. Después, en Romanos 8:14, y le estoy dando varias escrituras para que usted no piense, es que solo lo dice en una parte, es que no puede ser, de un versículo hicieron esta predicación. Por eso le estoy dando varios versículos. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados, ¿quiénes son los que son hijos de Dios? ¿Quiénes podemos decir con autoridad: Dios es mi Padre? Los que somos guiados por su Santo Espíritu. Dice: estos son hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos guiados por el Espíritu de Dios? Aleluya. En el 16, brínquese uno, y en el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, el Espíritu de Dios entra en tu vida. Y ese Espíritu, aunque alguien se acerque y te pueda decir: tú no eres hijo de Dios, te han engañado, es mentira, no puedes tener seguridad de que Dios es tu Padre. Nuestro espíritu da testimonio. Nuestro espíritu dice la palabra que clama: Abba, Padre. Nuestro espíritu mismo reclama esa paternidad de Dios sobre nosotros. En el 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, y luego nos dice otra vez nuevamente, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, cuando una persona es adoptada, como cuando usted, por ejemplo, en este país se da mucho los padres de crianza. Existen los padres de crianza donde usted toma unos niños, los lleva a su casa y usted cuida de ellos, pero el gobierno le está pagando para que usted los cuide, para que usted se haga cargo de ellos. El gobierno le da una cantidad cada mes para que le compre ropa, para que le dé comida. Y el día que el gobierno quiere, vienen y se lo quitan. El día que sus padres lo reclaman o ya se restauraron, arreglaron el problema por el que se los quitaron, los padres pueden reclamarlos y vienen y se los quitan, aunque usted los haya empezado a amar como un padre. ¿Cuándo no pueden quitárselos? Cuando usted los adopta. Pero hay un cambio. Cuando hay una adopción, usted se hace responsable de ellos. Usted ya no va a recibir dinero. Usted ahora va a trabajar para sostenerlos, para mantenerlos, porque ahora usted es responsable de ellos. Y esos hijos que usted va a adoptar, usted les pone su apellido, les da todos los derechos. Y si usted tiene otros hijos, se convierten en coherederos con sus hijos. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice que nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. Todas sus promesas, ahora nosotros podemos decir con autoridad, son nuestras, porque Dios nos ha dado la adopción. Dios nos ha adoptado como hijos. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo es el que quiero que guarde en su corazón. Cuando la duda venga a su mente, cuando usted no esté seguro que Dios lo ama como hijo, que Él es su Padre y que usted puede acercarse a Él con esa confianza, creyendo que Dios lo escucha, creyendo que Dios lo ama como hijo, quiero que recuerden ese versículo, Juan
1:12. En Efesios 1:5 dice la palabra: Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La voluntad de Dios desde el inicio es que nosotros fuéramos parte de Él, que nosotros pudiéramos ser sus hijos y Él tratarnos como ese Padre bueno. Entonces, hasta aquí hemos entendido quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos podemos considerar hijos de Dios? Aleluya. Y si no se considera, hoy dígale: Padre, yo quiero que hoy me adoptes. Yo quiero desde hoy ser tu hijo. Hoy quiero creer en ti. Hoy quiero aceptarte en mi corazón. Yo quiero que empieces a caminar conmigo y a cuidarme como padre. Y entonces tenemos que conocer qué clase de padre tenemos, porque la única manera que vamos a poder acercarnos a Él con confianza, creyendo que como padre Él va a traer solución a nuestras necesidades. Esa imagen errónea de el padre que tuvimos, o los que no tuvieron padre, necesitamos hacerla a un lado y necesitamos darle la oportunidad a Dios de que Él se revele a nuestra vida como nuestro padre. No podemos, es como cuando una mujer se casa y fracasa y después viene una nueva pareja y quiere todo lo de la pareja pasada echársela a esa nueva pareja sin darle la oportunidad de mostrar que puede ser una persona diferente. Esa oportunidad, hermano, Dios nos la dio a nosotros como hijos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, más de uno de los que estamos aquí veníamos destruidos, veníamos en pecado, veníamos muertos. Y un muerto ¿qué olor tiene? ¿Quién de ustedes ha olido un muerto? Siempre decimos apesta muerto, pero yo digo, ¿quién de ustedes ha olido un muerto? Pero usamos esa frase, ¿verdad? Usamos esa frase porque sabemos que un muerto, su cuerpo entra en descomposición y lógico, va a oler mal. Nosotros, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego lo peor de todo, hermanos, Dios nos conocía hasta el más profundo pecado que había en nosotros, lo más escondido, nuestra debilidad más así que escondíamos de todo el mundo. Dios la conoció y aún así nos abrió los brazos y nos dio oportunidad de ser sus hijos. Y si Él nos ha dado oportunidad a nosotros también tenemos que darle la oportunidad de que se revele a nuestra vida como nuestro Padre. Hoy vamos a conocer qué clase de Padre tenemos, para que cuando nosotros vayamos a orar, doblemos nuestras rodillas y vayamos a iniciar nuestra oración, lo primero que venga a nuestra mente es: Padre, mi Padre, me acerco a ti, mi Padre, y empecemos a recordar qué clase de Padre tenemos. Por eso a veces nuestras oraciones son tan escasas, porque no tenemos palabras y es porque no tenemos el conocimiento, la profundidad de lo que Jesús estaba expresando en estas cortas palabras. Cuando usted conoce a Dios como Padre, desde que usted llega en sus labios, no va a haber deseos de llegar y Señor, dame y dame y dame, ni se va a sentir bien de su tiempo de oración hacerlo en su carro, porque no va a poder tener ese tiempo de venir ante su Padre y decirle todo lo que piensa acerca de Él y gozar su presencia y estar ahí. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener un Padre terrenal así, que pudiera consentirnos y que usted pudiera llegar y pudiera contarle sus cosas? Entonces así Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero tenemos que saber qué clase de Padre es Dios. Ahora vamos a alzar nuestra mano y vamos a decirle: Señor, hoy te voy a dar la oportunidad de conocerte como Padre. Hago a un lado esa imagen errónea, esa imagen que el mundo ha querido poner en mi mente de lo que es un Padre. Yo quiero conocerte a ti, el Padre perfecto. Quiero saber tus atributos, quiero saber cómo me amas, lo que piensas acerca de mí. Quiero conocerte. Mire, lo primero que aprendemos acerca de nuestro Padre Dios es que es un Padre que nos conoce. Y quiero que vayamos a Jeremías 1:5. Vamos allá a Jeremías 1:5. Dice
Dice ahí la palabra: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí le está hablando al profeta Jeremías, pero esa palabra nos muestra que Dios, como nuestro creador, es un Padre que nos conoce. Nosotros somos conocidos por Dios. Y en el Salmo 139:1, vaya ahí por favor, este salmo es uno de mis favoritos porque aquí la palabra revela el corazón de Dios, su amor de Dios hacia nosotros. Dice el Salmo 139:1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El salmista estaba aterrado del conocimiento de Dios sobre su vida. Cada pequeño pensamiento, lo más profundo, está expresando: tú lo conoces. Cuando me acuesto, cuando me levanto, todo lo que hay en mi mente lo conoces. Y dice, aún todavía, cuando la palabra no la he soltado, cuando todavía no la he hablado, tú ya la conoces. Esto es grandioso porque muchos de nosotros como padres no conocemos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Hay hijos que hacen cosas en la calle, que llevan una vida completamente contraria a lo que los padres imaginan, y por eso de pronto vemos en las noticias que algo sucedió, un asesinato, un tiroteo, y salen los padres llorando diciendo que más fuerte, no era capaz de eso. Es que no, es que yo lo conozco, es que mi hijo no puede. Hay padres que hasta se pelean con los maestros: es que usted está mintiendo acerca de mi hijo porque no lo conocen. De verdad, a veces nos llevamos tantas sorpresas. Ahora, ¿por qué no conocemos a nuestros hijos? ¿Porque no queremos conocerlo o porque no podemos conocerlo? Creo que es más porque no queremos. Y es ahí donde vemos la parte de Dios. Le digo porque hoy hablaba exactamente eso con mi hija. Yo creo que hay muy pocos padres que tienen una relación, le digo, me da vergüenza, donde llegamos siempre juntos la gente a decir: estas están bien raras, porque siempre anda la mamá con la hija. Y Estrella me decía: creo que no hay mucha gente así. Eso es verdad. No es que no podamos conocerlo, creo que es que no queremos conocerlo, y porque a veces tenemos temores. A veces como padres creo que tenemos temores de conocer más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero Dios, hermanos, se toma el tiempo de conocernos. O sea, el conocer a alguien requiere inversión, tiempo, espacio, dejar de hacer tus cosas para poder invertir en esa persona. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Podemos decir: es su omnisciencia, es su omnipresencia, pero Dios no pudiera elegir conocer solamente a los que le aman, a los que le obedecen. Pero dice la palabra de Dios que su misericordia Él la suelta sobre todos, buenos y malos. Dice que Él hace salir el sol sobre todos. Y cada ser humano en este planeta Tierra es conocido por Dios. Y eso no es que depende de nosotros, eso depende del corazón de Dios. Él nos conoce. Y dice Mateo 6:8. Bueno, no lee ese versículo, Vamos a seguir al siguiente paso. ¿Cómo es ese Padre? ¿Quién es ese Padre que nos dice que nos acerquemos a Él confiados? Otra de las cosas que podemos aprender de Dios, de ese Padre bueno, es que Él siempre está pensando en nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40:17. Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi Padre pensará en mí.
Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El salmista está diciendo, puede ser que yo tenga necesidades, puede ser que yo esté afligido, puede ser que yo esté en circunstancias adversas, pero hay un Padre que siempre está pensando en mí. O sea, el hecho de que yo esté pasando necesidades no quiere decir que Dios se olvide de mí. Dice que Él siempre está pensando en sus hijos. Hoy en día nosotros como padres estamos demasiado distraídos y muchas veces no pensamos en los hijos. Muchas veces es en lo último, ya en la noche ahí, porque llegamos a la casa y sabemos que está, nos acordamos. Pero Dios dice que es un Padre que siempre está pensando en nosotros. En Jeremías 31:20 dice la palabra: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? No es, hermano, quiero que cuando usted lea esta palabra, usted la imagine directamente de parte de Dios, hablándola a su vida, porque así como Dios está expresándose hacia sus hijos amados, es como Dios expresa hacia nosotros. Dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé con él me he acordado de él constantemente. Por esto mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Esto nos muestra el amor de Dios, la naturaleza de nuestro Padre hacia nosotros. En Salmos 27:10 dice la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Dios? Él es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Dice Mateo 7:9: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado le va a dar una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a todos los que se lo pidan. Todos nosotros, yo creo que como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese que dice la palabra que nosotros, hace una comparación, dice: nosotros que somos malos queremos lo mejor para nuestros hijos, y si nuestros hijos nos piden un pan no le vamos a dar una piedra, si nos piden de comer no le vamos a dar una serpiente. Entonces dice: imagínate nuestro Dios. Nosotros con un corazón perverso, engañoso, queremos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos. Dice Dios: compara y imagínate el corazón del Padre hacia cada uno de nosotros. Él es un Padre que siempre nos va a ayudar. A ver, ¿cuáles de las que le he dicho se ha grabado hasta ahorita? Es un Padre que ¿qué? Que piensa en nosotros, que nos conoce, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar con nosotros, dice la palabra. Es un Padre que nos ama y es un Padre que siempre nos va a ayudar. Isaías 44:2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y tú, Jesurón, a quien yo escogí. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Así que tenemos un Padre que siempre nos va a ayudar. Tenemos un Padre que también nos corrige y nos disciplina. Imagínense, o sea, a través de la palabra Dios nos enseña tantas cosas, porque Él, siendo nuestro Padre y mostrando este inmenso amor hacia nosotros, pero aún así hay un espacio
dentro de su paternidad, en donde nos dice también hay un tiempo para corregirte y para disciplinarte. Dice Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota. ¿Cuántos hemos sentido los azotes de Dios? La disciplina de Dios. Y a veces cuando las cosas, tomamos malas decisiones y después nos va mal en las consecuencias, nos molestamos con Dios, pero no reconocemos que es parte de su amor hacia nosotros, que es parte de su disciplina, es parte de su corrección. En el 12:7 dice: si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? En el 8: pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Qué terrible. ¿Cuántos dicen amén? Porque si hay algo que a los hijos no les gusta, es la disciplina. Los hijos aborrecen a sus papás cuando los disciplinan, sobre todo cuando los parábamos así en la pared, volteados para la pared, o con libros acá, o cargando piedras. No llegábamos a esos grados, pero los hijos se molestaban con nosotros, no nos decían nada los que eran respetuosos, pero así con los ojos de bala ya decían: no, que no salen las municiones, ¿no? Porque no les gusta a los hijos la disciplina. Pero dice la palabra, mire, si usted tiene un hijo de visita en su casa, usted tiene sus hijos que son sus hijos, y si hacen algo que esté incorrecto, los disciplina, y si a veces hasta les da un chanclazo. Pero si usted tiene un hijo de visita, ¿cómo trata a ese hijo? El hijo de alguien más, que no es su hijo. Y hasta su hijo se queda mirando cómo no le dice nada, y le ha hecho un reguero, y le ha hecho todo lo que ha querido, y nosotros bien amables y con una voz bien dulce. ¿Por qué, hermanos? Porque no es nuestro hijo. Y dice eso la palabra: si alguno no recibe la disciplina, entonces es bastardo y no hijo. Porque alguien que no es tu hijo, no te interesa disciplinarlo, no te interesa corregirlo. Entonces Dios nos corrige y nos disciplina, pero también nos aconseja y nos guía. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos. Muchos de nosotros hemos sufrido la consecuencia de una mala guianza, el no haber sido dirigidos correctamente. Ya a nuestra edad mayor nos tocó pagar las consecuencias, y muchos de nosotros, a veces aún después de estar tiempo en el Evangelio, seguimos cargando muchas veces con el peso de esas malas decisiones, de no haber sido guiados en el camino del Señor. Muchos de nosotros ahora ya en el cristianismo estamos todavía sufriendo consecuencias de esas semillas sembradas en nuestra vida. Pensaba yo hace unos días atrás, ¿cómo es que nosotros llegamos a esta vida y ya venimos cosechando? Porque pensamos, solo lo que siembras, eso cosechas. Pero muchas veces nosotros llegamos a esta vida y ya llegamos cosechando semillas buenas que alguien sembró en nosotros, nuestros antepasados, o semillas malas. Muchos podemos comparar la vida nuestra con la de otros y decir: ¿por qué no fuese mi hogar? ¿Por qué no crecí de esta manera? Porque venimos cosechando cosas que ni siquiera nosotros sembramos. Pero Dios dice, cuando Él se convierte en nuestro Padre, Él no nos va a juzgar por esas semillas que nosotros tuvimos que cosechar, o esa manera en la que crecimos sin guianza. Pero ahora ya somos responsables de cortar lo que es incorrecto y empezar a cambiar el camino. Si alguien sembró semillas malas en nuestra vida, ya con capacidad de tomar decisiones, nosotros podemos cortar lo que hace daño a nuestra vida y enderezar el camino y seguir la guianza de Dios. Dice el Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja,
y aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, aún cuando estamos durmiendo, Dios está mostrando nuestra conciencia, Dios nos está aconsejando y nos está guiando. Dice en el 8, Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. La palabra de Dios, porque podemos decir cómo Dios nos guía, cómo Dios es ese Padre que nos aconseja. Él lo hace a través de su palabra. Hermano, la palabra de Dios dice es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, y tiene un trabajo que hace dentro de nosotros, pero dice que penetra lo más profundo y discierne nuestros pensamientos. Y cuando esa palabra llega, entra, penetra, le damos la oportunidad de llegar y entrar a nosotros. Cosas que nunca en nuestra vida esperamos ver, las vemos. Dios es fiel a su palabra. Cuando su palabra se vuelve nuestra guianza, nuestras normas de vida, empezamos a adquirir sabiduría. Usted se puede dar cuenta, gente que quizás usted conoció en otro tiempo y sabía su forma de pensar, pero a través de cómo se ha dejado guiar por los consejos de Dios que hay en su palabra, su vida ha cambiado, su vida es diferente, su forma de hablar revela el corazón y revela que hay sabiduría en la persona. Entonces Él es un Padre que nos aconseja y que nos guía. Él es un Padre que nos levanta cuando caemos. Dice el Salmo 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios nos enseña que cuando nosotros caemos, cuando nosotros fallamos, Él nos levanta. ¿Cuántas personas que han estado a nuestro lado, a nuestro alrededor, cuando hemos fallado, cuando hemos cometido errores, cuando nos ha ido mal, nos han abandonado? Pero Dios dice, siempre está con la mano extendida y aún anticipando, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, no quedará tirado, porque Dios siempre va a estar ahí como Padre para extender su mano y darnos una nueva oportunidad. Dios es un Padre amoroso, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:1 dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco a Él lo conoció. En Juan 3:16 todos conocemos ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por último tenemos un Padre proveedor. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en sus riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando vamos a empezar a orar, porque si yo empezara a decirle, les voy a enseñar a orar, y empiezo a repetir una oración para que usted la grabe en su mente y la repita, entonces eso sería una frase repetitiva, lo que usted ha escuchado de otros. Pero cuando usted conoce a Dios como Padre, voy a darle un ejemplo, cuando vamos a empezar a orar, por eso todo tiene un orden. Todo tiene un orden, y si nosotros aprendemos a orar de la manera que Jesús les enseñó a sus discípulos, nunca va a ser un día en que usted ore y después de orar tenga un sabor amargo porque diga, no lo hice bien, algo pasó, o alguien le diga, no lo haces bien. Cuando nos toca hacer oraciones públicas, necesitamos siempre iniciar nuestras oraciones. Recuerde que esta es una guía y Jesús le enseñó y aplica para todo. Yo sé que hay diferentes tiempos en los que vamos a orar, y por ejemplo,
Si nos piden ir a orar por un enfermo, no vamos a llegar y a repetir toda la oración y usar una hora como lo haríamos nosotros cuando estamos solos. Pero siempre es bueno recordar por lo menos el orden de la oración. No podemos llegar a la presencia de Dios y empezar a presentar todas nuestras necesidades. ¿Saben que Dios es tan sabio que todo lo que nos enseña en su palabra es para beneficio nuestro? Cuando nosotros tomamos sus consejos, los aplicamos, los ponemos por obra, somos beneficiados. Cuando por ejemplo nosotros vamos a orar y llegamos a Dios, digamos que todos los días tenemos problemas. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días tenemos necesidades, todos los días. Solo va a haber un día que usted se levante y diga: gracias, Señor, porque todo está perfecto y hoy voy a usar todo mi tiempo para darte gracias, porque sabemos que tenemos necesidades y Dios lo sabe. Por eso Él en su misma palabra nos dice: el pan de cada día dánoslo hoy, que eso encierra todas las necesidades físicas, porque Él sabe que tenemos y que en algún momento de nuestra oración nos va a tocar pedir. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un problema, cualquier problema, sea enfermedad, finanzas, y nosotros traemos ese problema metido en la cabeza, en la noche estuvimos afanados en el problema, en la preocupación de lo que está sucediendo, y usted se levanta, abre sus ojos y viene a la presencia de Dios, y lo primero que trae es que: Señor, mira mi problema, mira qué grande está, mira todo lo que está pasando, mira esta desgracia. Empezamos entonces a ver o a imaginar un Dios tan pequeño, porque su problema es tan grande y no recordó la grandeza de Dios ni la clase de padre que tiene, que vino y usted solo se abrumó con la grandeza de su problema. Pero cuando usted se atreve, trae el problema, todos los traemos, y tenga paciencia, pero llegue a la presencia de Dios y empiece a glorificar su nombre y empiece a recordar qué clase de padre es. Esa palabra que utiliza cuando dice que nuestro espíritu clama: Abba, Padre, es la palabra que usaban los judíos cuando se acercaban. Ellos muestran un gran respeto hacia sus padres, y era una manera de decirle como papito, algo mío, algo que me pertenece. Y por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios y llegamos: Padre nuestro, tú eres el Padre que me conoce, tú eres el Padre que me ama, tú eres el Padre que me levanta, tú eres el Padre que me perdona, tú eres el Padre que piensa en mí, tú eres el Padre que me guía. Cuando usted empieza sus oraciones recordando que se está acercando a su Padre, y empieza usted a recordarle a Dios quién es Él para usted, y hay muchas oraciones en la Biblia de esa manera donde los siervos de Dios recordaban a Dios sus promesas. Cuando Jesús dice: cuando oren van a orar así, acérquense a Él como su Padre, primero necesitas creer en tu corazón que ese espíritu de orfandad con el que quizás has crecido, esa falta de padre, hazla a un lado y dame la oportunidad de mostrarte qué tipo de padre soy, qué clase de padre soy. Y acércate a mí conociéndome como Padre. Cuando tú empiezas a recordar: Señor, tú eres ese Padre bueno que se preocupa por mí, que piensa en mí. Si tú piensas en mí, obvio, ya conoces todas mis necesidades. Papá, ¿sabes cómo se encuentra mi corazón en este momento? Y empieza a recordar el tipo de padre que tiene. Le aseguro que su problema se vuelve tan pequeño que ya en el momento que llega el tiempo de las peticiones, ya ni lo habla, porque sabe que su padre que lo conoce: papá, y tú ya sabes el problema que traigo y que me trae así, es que tengo, pero quítamelo. Y ya no se enfoca en describirle a Dios de principio a fin el problema, porque ya reconoció la grandeza de Dios. Entonces, aprendamos a acercarnos a Dios como nuestro Padre. Despojémonos de esa mentalidad o querer venir con Dios y como reflejar en Él lo que fue nuestro Padre aquí en la tierra. Miren, hermanos, sobre todo en las familias hispanas, creo que se da mucho. De hecho, estaba viendo las encuestas y dice que un 85% de personas crecen sin un padre o con un padre disfuncional, y a veces no nos agrada, pero ¿qué es un padre disfuncional? Alguien que no funciona de la manera correcta. Para funcionar de la manera correcta tenemos que tener el evangelio y el temor de Dios en nuestro corazón.
Entonces muchos de nosotros crecimos así y eso ya no lo podemos cambiar. Eso, aunque usted vive enfocado en eso y allí desgaste su tiempo, su energía, no lo puede cambiar. Pero lo que sí puede cambiar es la manera en la que usted percibe a Dios. Damos esa oportunidad a nuestro Padre, demos esa oportunidad de conocerlo y recordemos al inicio de nuestras oraciones qué tipo de Padre tenemos. Al día de hoy, si no lo tenemos como Padre, es una buena oportunidad para dejarlo entrar a nuestra vida, para dejarlo entrar a nuestro corazón y decirle que queremos que sea nuestro Padre. Ese espíritu de orfandad con el que camina tanta gente en esta tierra, hermano, de plano es porque nosotros no nos damos la oportunidad de poder experimentar la paternidad de Dios en nuestra vida. Él se revela en nuestras vidas y dice su palabra que no hace acepción de personas. Póngase de pie.